La ciudad es nuestro laboratorio, un podcast del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDEUS. Hola a todas y todos, estamos en el podcast del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, La ciudad es nuestro laboratorio. Esta es una serie que estamos haciendo donde estamos compartiendo con ustedes los documentos de política pública que se hacen desde nuestro centro. Y hoy día vamos a conversar sobre vivienda asequible, aprendizajes desde Barcelona y Londres. Ya vamos a saber por qué desde Barcelona y Londres. Estamos con los investigadores, dos de los autores de este documento, Javier Ruiz Tagle y Luis Fuentes. El otro autor es Felipe Valenzuela. Les voy a contar quiénes son ellos antes de entrar en materia. Luis es geógrafo y magíster en desarrollo urbano de la Universidad Católica, doctor de la misma universidad y actualmente es el director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica y por supuesto es investigador CDEUS. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. También estamos con Javier Ruiz Tagle, él de origen es arquitecto y magíster en urbanismo de la Universidad de Chile, es doctor en planificación y políticas urbanas de la Universidad de Illinois, es profesor también del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la UC, es investigador responsable del Fondesit Marginalidad y Poblaciones Emblemáticas y también es investigador de un centro de investigación, también FONDAP, al igual que CDEUS, que es el Centro del Conflicto y Cohesión Social, COES. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos. Vamos a partir un poquito antes de entrar en la materia específica del documento de política pública, que como les comentaba se llama Vivienda Asequible, Aprendizajes desde Barcelona y Londres, en el problema que de alguna manera nos convoca. O sea, tenemos una crisis de vivienda en Chile y queremos saber cuál es su magnitud y cuáles serían sus causas. ¿Cómo ven ustedes esta crisis? Que nos cuenten un poquito cómo se origina. Bueno, yo creo que no cabe duda respecto a que estamos en una emergencia nacional en el tema del acceso a la vivienda. Todas las cifras que nosotros podemos ver nos plantean que la situación se está transformando en crítica. Nosotros hemos hecho algunos trabajos que nos plantean, nos dicen, ¿cierto?, que en el caso, por ejemplo, de la región metropolitana, un 60% de los hogares de la región no pueden acceder a la vivienda, ¿cierto? Por lo tanto, el subsidio de vivienda o las ayudas de parte del Estado ya no solamente son para los grupos más vulnerables, como ha sido históricamente, sino que cada vez incluyen a más estratos, ¿cierto?, como los sectores de clase media. Desde el año 2017, ¿cierto?, las últimas cifras de la encuesta CACEN nos muestra que el déficit de vivienda ha venido creciendo. En el año 2017, los cálculos, por lo menos que hemos hecho nosotros, nos muestran que se requieren de cerca de 470.000 viviendas aproximadamente. Esta situación, por supuesto, que en los últimos 4 años ha venido creciendo con fuerza. Algunos plantean que el déficit actual de vivienda está en torno a las 600.000 viviendas, a lo cual hay que sumar las cifras recientes de un catastro de techo que nos muestran que cerca de 84.000 familias hoy día se encuentran viviendo en campamento. Por lo tanto, cada vez que uno ve una cifra relativa al acceso a la vivienda, se muestra que en Chile existe un problema grave, ¿cierto?, una emergencia nacional. Estas cifras son relativamente similares a las que nosotros veíamos en los años 90, es decir, retrocedemos más de 20 años respecto a lo que habíamos avanzado en torno al acceso a la vivienda. Y sin embargo, creo que el problema hoy día es mucho más grave que en los 90, porque en los 90 nosotros teníamos una demanda por vivienda o un déficit habitacional que era mucho más homogéneo en términos de los temas que tenía la población respecto al acceso a la vivienda. Hoy día nos encontramos con una diversidad grande respecto a las personas que requieren acceder a una vivienda. Ya no solamente son los grupos vulnerables, ¿cierto?, que eran el grueso de lo que teníamos en los años 90, sino que hoy día son, tal como lo planteé anteriormente, inmigrantes, sectores medios, ¿cierto?, que se ven aproblemados de poder acceder a la vivienda en propiedad y en arriendo, debido principalmente al aumento que han tenido los precios de la vivienda respecto a los ingresos de las personas. El último cálculo que nosotros hicimos hace un par de años era que por cada 4 pesos que crecían las viviendas, los sueldos o los ingresos de los hogares crecían 1. Por lo tanto, se ha ido acumulando una brecha y el desafío que tenemos es tremendo. Y nuestras políticas, lamentablemente, no dan el ancho. Hicimos algunos cálculos respecto a la cantidad de subsidios que se entregan y en promedio nosotros, para el decil del 1 al 4, con las políticas
actuales, con la cantidad de subsidios que se están entregando hoy en día, nos demoraríamos 15 años en abordar el déficit habitacional. Imagínate lo que significaría 15 años, cuánto crecería ese déficit. Por lo tanto, tenemos un problema en términos de la herramienta y tenemos un problema grave en términos de las políticas públicas con las cuales estamos abordando esta emergencia. Súper interesante lo que tú dices por dos razones que creo que uno tal vez no las tiene tan claras. Uno, por la magnitud, o sea, por el número casi de 500.000 de hogares que faltan, digamos. Y por otro lado, también porque no es un problema solo de los más pobres. Y también aquí quiero aprovechar de preguntarte y de aclarar un poco, porque también con el aumento de los campamentos, por ejemplo, se dice mucho que esto tiene que ver con la inmigración, con los inmigrantes, que es un tema como de pobreza y de migración. Y tú estás diciendo un poco, no sé si lo contrario, pero que es un problema mucho más amplio que ese. No sé si podrías comentar un poquito si la migración efectivamente tiene algo que ver en este déficit de vivienda. Sí, siempre se asocia, ¿cierto?, todos los problemas sociales que tenemos y en el caso específico de la vivienda, siempre es lo más fácil echarle la culpa a los inmigrantes, pero eso no es así. O sea, está desmentido de que el problema lo están causando quienes están llegando a Chile. De hecho, por ejemplo, el catastro de techo nos muestra que si bien, ¿cierto?, la participación de los inmigrantes no es poco relevante, ¿cierto?, alcanza cerca del 30%, esta no ha ido creciendo durante los últimos años. Por lo tanto, imagínate, en el caso específico, por ejemplo, de los campamentos, un 70% del problema es de los chilenos. Por lo tanto, la inmigración, si bien ha incidido en esto, pero no es trascendental su papel. O sea, no podemos echarle la culpa a los inmigrantes de estos problemas, tanto en vivienda como en otras áreas de lo social, ¿cierto?, de los problemas que enfrentamos hoy día en la actualidad. Me parece súper buena esa acotación, porque ayuda un poquito a desmontar los prejuicios que lamentablemente todavía tenemos como sociedad y que ahora donde estamos recibiendo más inmigración a veces los vemos muy fuertes. Puedo aportar también con un comentario. En el análisis de la vivienda generalmente se divide en dos lados. Uno el lado de la producción o de la oferta y otro el lado del consumo o de la demanda. Y para el tema tanto de la crisis habitacional como de los campamentos específicamente, los inmigrantes no son preponderantes ni en la producción ni en el consumo. O sea, no son los que están allegándose en campamentos, en su mayoría, no son ellos, ni tampoco son ellos los que están produciendo vivienda precaria. Los que están produciendo vivienda precaria son chilenos. Uno, chilenos que no producen suficiente vivienda a nivel de Estado, o chilenos que están subdividiendo departamentos antiguos, ultra superficies muy, muy pequeñas para arrendárselos a inmigrantes, pero los que producen esas viviendas son chilenos. Entonces, en ninguna de las dos partes están los inmigrantes con un rol protagónico. Ok, nos queda clarísimo entonces eso. Estamos abordando el documento de política pública Vivienda Asequible, aprendizajes desde Barcelona y Londres, y aquí viene la segunda pregunta: ¿por qué desde Barcelona y Londres? Yo decía un poco en broma, pero ¿qué tiene que ver una ciudad sudaca como Santiago o un país, digamos, que está al sur del mundo con lo que pasa en contextos que pueden parecer tan distintos al nuestro? Entonces, ¿por qué ustedes decidieron ver lo que estaba pasando en estas ciudades? A ver, hay varios ejes de comparación que uno podría tomar, pero uno de los que más uno puede tener a la mano, ¿no? Obviamente son sociedades distintas y ciudades distintas, pero hay dos elementos que uno puede echar a la mano que tienen que ver con, uno, la asequibilidad, quiere decir que la vivienda se está poniendo más cara en función del aumento de los ingresos, y eso ocurre tanto en Santiago como en Londres como en Barcelona. Y otro es la disminución del tamaño familiar, que es algo que va aparejado con el tema del aumento de los precios de vivienda. En las sociedades de altos ingresos, a la cual Chile está avanzando, no digamos que podemos ser tan de altos ingresos, pero aunque el Banco Mundial nos califica así, es un problema de cambio demográfico, que las familias sean cada vez más pequeñas. Y familias pequeñas llama a que se produzcan viviendas pequeñas. Las viviendas pequeñas, por economías de escala, por poca economía de escala, son siempre más caras por metro cuadrado. Y eso se transforma en un círculo vicioso, porque finalmente una vivienda más pequeña termina siendo más cara. Una vivienda más cara termina haciendo que el costo de la vida sea más caro, un costo de la vida más caro incentiva a que la familia sea cada vez más pequeña y así se alimenta el círculo cada vez más. Y de esos problemas padecemos tanto en Chile como en Barcelona y en Londres. Entonces ahí hay puntos de comparación bastante cercanos. Yo quisiera comentar algo que sale en el documento de política que me pareció muy interesante. Es una frase que ustedes citan de la Autoridad del Gran Londres, que dice: el éxito de Londres depende de que puedan vivir aquí personas de diferentes orígenes y niveles de ingreso. Me parece como muy bonito, visto desde acá, que ellos lo declaren así tan abiertamente. Lo digo pensando en una ciudad tan segregada como es Santiago, y donde vivimos absolutamente separados los que tienen mayores y los que tienen menores ingresos.
tal vez por ese lado también Londres es un buen lugar al que mirar, digamos, porque tienen esta preocupación por la integración social. Hay hartas líneas de complejidad y diferencia en esa frase. Tienen un sistema mucho más descentralizado y el hecho de poder vivir en Londres, que está ahí metido en la frase, aplica a tener suficientes ingresos como para poder estar viviendo en una ciudad así de cara, poder encontrar empleo en Londres y poder pagar vivienda en Londres. Son dos cosas que uno tiene que poder lograr como para poder vivir ahí. Y lo que se están proponiendo justamente es que Londres sea una ciudad diversa. Además que eso convive además con ser una supercapital de las finanzas, ciudad global a nivel mundial, ex imperio colonial, etcétera, con una tremenda historia. Entonces claramente es muy difícil vivir en Londres y justamente para eso van dirigidas algunas de estas políticas de arrendo asequible. Volviendo entonces a Chile, ¿existen en Chile políticas de arriendo asequible o es algo totalmente nuevo? O si existen, ¿cómo son? En el caso de Chile no existen, yo diría ahí Javier también puede complementar después para ver si está de acuerdo con lo que voy a plantear, pero creo que en Chile no existen este tipo de políticas. Lo que nosotros tenemos son algunos subsidios, ¿cierto?, que se basan en una ayuda por parte del Estado a las familias, tanto para adquirir una vivienda mediante proyectos, en algunos tramos, ¿cierto?, mediante proyectos, y en otros tramos, en otros tipos de subsidios para los sectores medios, adquirirla en el mercado en complemento con un crédito hipotecario, ¿cierto? Existen distintos tipos de subsidios que van dirigidos a distintos tipos de familia, pero siempre, o en gran parte de ellos, ¿cierto?, lo que tienen que resolverse es en el mercado. Y por otro lado, ¿cierto?, hace muy poco tiempo el gobierno planteó esta idea, ¿cierto?, una política de un subsidio de arriendo, pero también, ¿cierto?, es un subsidio que no interviene en la oferta, sino que lo que interviene finalmente es una ayuda para las familias para complementar su ingreso y que puedan acceder al arriendo, pero siempre con una gestión por parte de las familias que complementan lo que ellos pueden pagar, con un tope de 11 UFs, ¿ya? Y más encima está dado por un periodo de tiempo. O sea, entonces no existe, yo diría que no existe una política de asequibilidad de la vivienda, sino que más bien lo que nosotros tenemos son subsidios, tanto, insisto, para resolver el problema de la vivienda en propiedad o recientemente para el tema del arriendo. Entonces tenemos ahí muchísimo que aprender. Yo creo que el hecho de haber estudiado brevemente con estos documentos de política pública los casos de Barcelona y de Londres demuestra varias cosas, ¿cierto? Primero, tal como lo decía Javier anteriormente, de que el problema de acceso a la vivienda no es solamente un problema en Chile, sino que es un problema en el mundo, que tiene diversas causas, ¿cierto? Y en algunos casos, ¿cierto?, algunas causas que son globales y otras causas que son locales. Entonces se mezclan estas dos cosas, pero no es un problema propio, autónomo de Chile, sino que es un problema global. Por lo tanto, también podemos aprender de lo que se está haciendo en otros países. Y lo interesante también es que estamos mezclando o estudiando dos tradiciones, que son el caso de Londres, donde existe una tradición del alquiler mucho más arraigada en la política pública, y el caso de España, en donde la política de intervención, ¿cierto?, de generar oferta asequible para las personas en alquiler, es una política nueva. Por lo tanto, creo que ahí hay cosas que son interesantes para estudiar. Por supuesto, tal como lo plantea Javier, hay que tomarlas con cuidado, pero son referencias que nosotros podemos ir adaptando. Entonces creo que eso es lo interesante de este documento de trabajo. Ok, les recuerdo que estamos conversando acerca del documento Vivienda Asequible, Aprendizajes desde Barcelona y Londres, con sus autores Luis Fuentes y Javier Ruiz Tagle. Ya comentaron un poco por qué es importante tomar estos casos, y ahora quisiera que entráramos más en materia y me pudieran comentar cuáles son las recomendaciones que ustedes, luego de revisar los casos ya mencionado, pudieron identificar. ¿Qué cosas serían útiles o factibles de hacer en Chile? De las principales medidas que estamos proponiendo ahí, han venido empujando en general en el debate chileno también, tiene que ver con un modelo de vivienda asequible en arriendo, a precios protegidos. Y tiene que ver con crear un sistema de bienestar social orientado al arriendo, y no solamente depender de unos pocos subsidios para complementar el arriendo, sino que entenderlo como parte de un sistema general de bienestar social. El tema del arriendo que vaya en un volumen significativo similar o complementario con el tema de la propiedad, y que no solamente sea un tema muy residual después de la gente que no pudo entrar dentro de la propiedad. Hay otras medidas dentro de eso que también tienen que ver con ir incluyendo cuotas de bien social en distintos proyectos inmobiliarios, que significa que básicamente entender la vivienda social como una carga a la cual todos deberían aportar. Digamos, hoy en día las cargas sociales están muy desigualmente repartidas en el territorio,
y todos deberíamos en distintos barrios, en distintas comunas, estar aportando con eso. Sin embargo, eso no se está aportando mucho. También la oferta privada debería poder complementar una bolsa de alquiler dentro del cual se participe y uno pueda optar al alquiler público o al alquiler privado, también a precio asequible, y dando garantías de que las viviendas son asequibles y que hay seguridad de la tenencia. Hoy en día, de los problemas arraigados respecto de esta renuencia a insertarse en el arriendo, tiene que ver con que no está muy claro en las normas y en la forma de establecerlo y promoverlo el tema de la seguridad de la tenencia, porque se ha removido demasiado tiempo el tema de la propiedad como lo más seguro, lo más duradero, etc. A ver, yo creo que también, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Javier, y yo creo que también dentro de los aprendizajes de manera directa, digámoslo así, que son esas recomendaciones, pero hay cosas que quizás no, a lo mejor no están dichas tan claramente en el documento, pero que creo que también son aprendizaje respecto, por ejemplo, a evaluar lo que es una política descentralizada. Creo que ahí hay un desafío que es gigantesco. Aquí los dos casos que nosotros vimos, ¿cierto?, son los gobiernos de la ciudad quienes abordan la problemática del acceso a la vivienda. Lo que nosotros conocemos en Chile y lo que estamos acostumbrados es que es un ministerio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el que genera políticas con una participación muy, muy secundaria o absolutamente inexistente, diría yo, de parte de otros actores como, por ejemplo, las comunidades, los municipios, los gobiernos regionales. Esto recién lo que estamos viendo es que algunos municipios, como el caso de Recoleta, están también comenzando a participar. Lo vimos también con una iniciativa del gobierno comunal de Las Condes. Entonces, también creo que un aprendizaje que nos muestran estos documentos tiene que ver con eso, con que necesitamos múltiples actores para abordar esta problemática y que también requerimos, junto con poder plantear políticas de corto plazo, ¿cierto?, para abordar esta emergencia, también requerimos repensar nuestra política pública hacia el futuro. Creo que eso también es importante, ya que nuestra política pública está diseñada para otro Chile, para un Chile que ya no existe o ya es mucho más complejo de lo que estaba diseñado. Por lo tanto, creo que el desafío es gigantesco. Ahí tiene que ver un poquito con quiénes llevan adelante esto. O sea, tú decías claramente que acá se ve todo centralizado desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. No hay mucha participación de gobiernos regionales. Tampoco hasta ahora, que recién tenemos elección de gobernadores, no hay una autoridad, digamos, regional que uno visualice y que pueda coordinar una política como de este tipo. Entonces, ¿cómo crees tú que se podía, de alguna manera, poner en operación? ¿Quiénes podrían tener más atribuciones para poder mover una política de arriendo? No era solo para sectores vulnerables, porque el problema de la vivienda no es solo un tema de los que tienen menos recursos, es un problema también de las clases medias de alguna manera. Yo creo que aquí lo que tienen que, como el desafío es tan gigantesco, lo que tienen que converger, ¿cierto?, son múltiples actores. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene que ser quien diseñe las políticas públicas, disponga del presupuesto para que otros actores también se sumen a este gran desafío. Lo comentaba que algunos municipios, en especial, bueno, el gobierno comunal de Recoleta planteó esta idea de la inmobiliaria popular, pero también otros municipios deberían tener un nivel de participación, sobre todo aquellos que tienen el problema más grande. Sabemos que el déficit de vivienda no está distribuido homogéneamente en toda la ciudad, sino que hay municipios que van acumulando un déficit de vivienda gigantesco. En especial, ¿cierto?, lo que han mostrado algunos estudios es que una parte importante del déficit se distribuye o está concentrado en el pericentro de la ciudad de Santiago, por lo cual nosotros deberíamos incorporar a los municipios como un actor fundamental en este gran desafío. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo hace un tiempo dispuesto de una glosa presupuestaria especial para que los municipios pudieran generar, ¿cierto?, estas políticas de vivienda asequible o vivienda de arriendo, lo cual fue eliminado en algún momento y esperamos que vuelva, porque creo que es importante ir incorporando a nuevos actores como son los municipios que se encuentran mucho más cerca del problema. Pero eso no va a ser suficiente, también tenemos que incorporar a los nuevos gobernadores regionales, por ejemplo, que van a tener una perspectiva de la ciudad a través de la creación de los departamentos de área metropolitana en los gobiernos regionales, una perspectiva que va a ser buena respecto al problema de la ciudad, ¿cierto?, al problema en su conjunto y no de manera particular respecto a un determinado municipio. Van a tener una muy buena panorámica. Pero también tenemos que convocar a otros actores, las comunidades. Javier ha trabajado el tema de la autogestión en la vivienda y creo que también es un elemento fundamental. Las cooperativas, por ejemplo, que son las propias comunidades. Tenemos el ejemplo de Ucamau, por ejemplo, que es un muy buen caso de estudio como para poder generar políticas para que otros actores, los propios interesados, puedan también aportar a esta problemática. Y también creo, ahí
ahí no sé si Javier va a estar de acuerdo, pero creo que también el sector privado está llamado también a contribuir a este problema, generando inversiones, ¿cierto?, que en las cuales puedan incorporarse viviendas de protección oficial. Ya tenemos el decreto DS-19 que tiene muchos problemas, que tenemos que mejorarlo, pero un buen instrumento si es que se utiliza de buena manera. Por lo tanto, aquí hay múltiples actores que tienen que venir a ayudar a este enorme desafío que tenemos como país. Vamos a ver qué tanto le gusta esa idea a las inmobiliarias, pero bueno, estamos transformándonos como sociedad, así que esperemos que lleguemos a mejor puerto. En general, a nivel de planificación urbana y a nivel de vivienda, tiene que haber diversidad de dos cosas: diversidad de instrumentos y diversidad de actores. Y en Chile tenemos pocos instrumentos y tenemos pocos actores. Incluso si uno menciona, así como el sector privado, es un sector privado enfocado en grandes operadores inmobiliarios, pero podría tener mucha más diversidad. Podrían haber asociaciones de profesionales de vivienda, como hay en Holanda, por ejemplo, o podrían haber pequeñas oficinas de arquitectura, como está lleno y de construcción en Buenos Aires también, pero como está todo concentrado en el gran empresariado de ciertos grandes operadores, es bastante difícil tener diversidad dentro de cada uno de los sectores. Y dentro del Ministerio de Vivienda es algo que nosotros hemos conversado con ellos también, de ir creando actores. Hay ciertos actores que son necesarios hoy en día que no existen, y lo más probable es que haya que crearlos, así como en algún momento se creó a las EGIS como una figura que fue muy a imagen y semejanza de las cooperativas abiertas de vivienda, como Bonavicop o cosas así. En el futuro va a haber que poner un esfuerzo en crear cierto tipo de actores que va a tener que ser una mezcla entre universidades, organismos sin fines de lucro y cierto tipo de empresa privada para armar un equivalente, por ejemplo, a las asociaciones de vivienda que existen en Holanda. Y así avanzar a tener un poco más de diversidad dentro de lo que tenemos hoy en Chile. Qué bueno lo que comentas, porque hay esperanza entonces. Estamos conversando acerca del documento de política pública Vivienda Asequible, aprendizajes desde Barcelona y Londres, y ahora tenemos una sección donde les preguntamos ¿a quién le importa? Y lo que quiere decir esto es a quién, cuando ustedes escribieron este documento, por cierto está disponible en nuestra web www.cedeus.cl para quien quiera leerlo, pero lo hicieron pensando tal vez en algunas personas específicas o funcionarios profesionales. ¿A quién le podría servir este documento como un insumo, creen ustedes? ¿O quién les gustaría que los leyera? Yo creo que a la inmobiliaria, hay muchas inmobiliarias que sí le puede interesar, que son de pequeña escala. Por ejemplo, en nuestra facultad hay un grupo de estudio, en la Escuela de Arquitectura, que estudia los lotes 9x18, donde existen muchísimas oportunidades de regeneración urbana. Entonces, creo que ahí hay muchísimas empresas de pequeña escala, empresas inmobiliarias que les puede interesar el tema. O sea, no nos quedemos solamente con que existe el gran empresariado, ¿cierto?, la gran empresa, sino que existe también una oportunidad para tener un gremio empresarial que sea mucho más diverso de lo que existe actualmente y una oportunidad de negocio gigantesca también para pequeñas empresas. La respuesta convencional a esta pregunta es que uno diría a los tomadores de decisiones. Entonces, constantemente en las últimas décadas, nosotros en la universidad hacemos seminarios para poder tener incidencia, invitamos a gente de las universidades, gente del sector público, gente del sector privado, como para promover una idea. El tema es que en eso hay que reconocer que no hemos sido muy eficientes a veces. Que promovemos distintos actores, pero a la hora que se toman esas decisiones no avanzan. Y nos hemos dado cuenta de que a veces tenemos bastante consenso con los funcionarios del sector público, los funcionarios del gobierno, pero no con los tomadores de decisiones. Y los tomadores de decisiones no están influidos por los científicos, digamos, y eso lo podemos extrapolar a muchas áreas de la ciencia, no solamente las ciencias sociales, sino sobre todo la medicina, en este contexto, que no están escuchando a la ciencia, sino que a otros actores. Actores como los grandes think tanks que asesoran, los segundos pisos, etc. Y ahí hemos perdido un poco de relevancia, bastante relevancia. Entonces, a quienes sí podrían tener muchísima capacidad de cambio, y nosotros podríamos pasarle nuestro documento para que lo lean, y hay gente que ha sido y se ha levantado como genuinos representantes del pueblo de Chile, como son los convencionales constituyentes. Nos encantaría que lo leyeran ellos, y creemos que podría ser mucho más eficiente como posibilidad de cambio. Muy bien, vamos a tratar de hacérselos llegar entonces y les mandamos un mensaje a los constituyentes que efectivamente estamos acá. O sea, creo que tanto CEDEUS como el resto de los centros de investigación, por supuesto las universidades, yo creo que todas están abiertas y disponibles a tener conversaciones con los constituyentes porque entendemos la envergadura de las decisiones que van a tomar, así que estamos disponibles para ayudarles.
Tenemos ahora una pregunta, hablando de a quién le podría importar lo que nosotros conversamos hoy día. Le pedimos a Fernando Jiménez, quien es ingeniero, es arquitecto, pero además él trabaja en el programa de arriendo de la División de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Muchas gracias, Fernando, porque le enviamos el documento, le pedimos que lo leyera y que hiciera una pregunta. Así que les vamos a dejar ahora la pregunta de Fernando para ver qué nos dice él, qué le pareció. Buen día. Para quienes trabajamos en el diseño de políticas y estamos convencidos de los atributos y de las potencialidades del arriendo protegido para enfrentar los desafíos habitacionales, nos parece fundamental y se agradece la contribución de la academia en el posicionamiento del concepto de vivienda asequible y la importancia del arriendo protegido en esa dirección. Nos parece también que la experiencia de Londres y Barcelona no contrasta con la chilena en términos de la posibilidad de adoptar medidas como las propuestas en el documento, ya que incluso varias de ellas se encuentran ya en estudio o en aplicación concreta. Los contrastes, sin embargo, se encuentran en la tradición de vivienda pública de esos países, más de 100 años de vivienda pública en alquiler, mientras en Chile llevamos 100 años de políticas que priorizan la prioridad. Actualmente, no más del 10% de las casi 150.000 hogares que postulan subsidios lo hacen para arriendo. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo se superan los obstáculos culturales, tanto asociados al anhelo de los chilenos por casa propia y la percepción de pérdida de dinero por arrendar, como a las decisiones políticas que siguen dando prioridad presupuestaria a la entrega de subsidios en propiedad? Bueno, la pregunta de Fernando tenía mucho que ver con la cultura de la propiedad privada. Y la verdad es que para proponer algo distinto a la propiedad privada, en este caso el tema del arriendo, no basta simplemente con poner algún subsidio sobre la mesa y esperar que la gente llegue y haga largas filas para sumarse a un sistema al cual no está acostumbrada. Y en eso tenemos una larga historia en Chile. Hay una frase que a mí me gusta repetir siempre de Pinochet, que se la copió a su vez a Francisco Franco, que decía que necesitamos menos proletarios y más propietarios. Y con eso estaba hablando primero de disciplinamiento social de los grupos subversivos, es decir, los proletarios. Y por otro lado, un disciplinamiento social a través de la constitución de la propiedad individual, ya sea a través de la deuda, o sea, hacerse propietario a través de un banco y disciplinarse a través de eso, o incluso a través del ahorro personal y la protección de su propiedad individual. Entonces, esa idea avanza durante muchas décadas, va generando problemas de organización y de clientelismo, algo que en otros países llaman favores por votos, básicamente entregar votos a cambio de que le consigan los subsidios. Pero lo que tiene que surgir ahí es que haya un impulso legal, por un lado, de dejar de priorizar la propiedad, pero también cultural, a otras formas que no sea la propiedad privada, sino hacia la propiedad colectiva, por ejemplo. Está el tema de las cooperativas de vivienda y de promover la seguridad de la tenencia, justamente lo que mencionaba antes. Cuando a la gente hoy día le dicen arriendo, lamentablemente se le cae el piso, y se les cae el piso porque es uno de los únicos pilares que hoy en día existen en Chile, de real bienestar, en que la gente se puede caer, puede perder el empleo, se le puede morir su pareja, etc. Y aún así tiene una vivienda propia. Y el hecho de pensar en que no va a tener esa vivienda propia, la gente pone el grito en el cielo, justamente porque nos están dando garantías de que la tenencia va a ser asegurada. Entonces, tiene que poder establecerse mecanismos de seguridad de tenencia y de asequibilidad, e incluirlos como un instrumento general de bienestar social y no de propiedad privada, sino de un bienestar social que pueda atender a un gran espectro de la sociedad. En Europa, de hecho, no es como acá en que solo se atiende con vivienda al 40-60% más pobre. Allá se llega hasta el 80-90% de la población, porque se entiende como un pilar amplio de la protección social. Y esa preocupación sociocultural también tiene que ir afirmada en función de la vida cotidiana y no de la vivienda como fin en sí mismo. Es decir, no ir a trabajar y organizarse por tener una llave y por tener un techo, sino que ir a trabajar y organizarse por tener una vida en comunidad. Y esa vida en comunidad tiene la seguridad de que la gente no la van a echar de ahí, y si se pierde el empleo va a mantenerse en ese lugar. Y además tiene la posibilidad de tener una vida comunitaria en donde muchos servicios, como por ejemplo el lavado, el cuidado de los niños, la comida, etcétera, puedan ser provistos de manera comunitaria y de manera local, con énfasis en algo que no va a terminar, sino que va a seguir más allá del momento en que simplemente les entreguen la llave.
Me parece súper interesante lo que has comentado. Yo pensé lo mismo cuando leí este documento, como, pero si uno es tan importante para uno la casa propia, lo digo como chilena promedio, digamos, como es como su seguro. Y claro, o sea, si lo pensamos más ampliamente, si la salud, si tuviéramos acceso a una buena salud, si supiéramos que la educación de nuestros hijos va a ser buena, independiente de nuestros ingresos, si supiéramos que la pensión también va a ser una pensión digna, tal vez no estaríamos tan atados a esta idea de tener una casa propia y pensar la propiedad como lo único que puede asegurar nuestro bienestar. Me parece que está difícil pensarlo, pero me parece muy bien que estemos pensándolo desde acá. Es solo un detalle, por ejemplo, los sistemas de arriendo social en los estados de bienestar europeos se considera que la gente no pague más del 20-25% de sus ingresos, y cuando esos ingresos llegan a ser cero, por ejemplo, si alguien pierde su trabajo, si el ingreso es cero, el pago del arriendo es cero. Y eso es la seguridad de la tenencia. No es que la gente la vayan a echar porque se porta mal o porque no está al día con sus temas. Significa que se está al corriente respecto de qué es lo que está pasando por la situación habitacional de las personas. Así como uno tiene un médico de cabecera que le va siguiendo la salud, también tiene un sistema de servicio social que le va siguiendo su carrera socioocupacional, y que se da cuenta que si en algún momento no tiene la plata para poder pagarlo, el Estado se va a tener que apoyarlo en ese momento mientras no consiga el empleo. Y eso es parte de un servicio de bienestar social en general. Ok, esta propuesta tiene que ver con avanzar hacia un Estado que esté más presente de lo que está ahora. Ahora tenemos una sección que se llama Su Minuto de Fama, y vamos a hacer como que le estamos hablando a alguien que pueda efectivamente tomar estas recomendaciones e implementarlas de alguna manera. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Cómo lo convencerían de que es súper importante avanzar en este plan? Le hablaría a las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que llegó el momento de superar los diagnósticos, que llegó el momento de superar la discusión y la conversación, y llegó el momento de implementar. Ya no aguanta más, tenemos una emergencia nacional y el diálogo ya no aguanta más generar más propuestas. Las propuestas están validadas por la mayor parte de los técnicos. Por ejemplo, cuando uno revisa los documentos del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que se supone que es un lugar donde convergen distintos intereses, Cámara Chilena de la Construcción, universidades, la sociedad civil, es decir, distintos actores, una radiografía, ¿cierto?, de lo que es Chile. Hay un montón de documentos. Hay un documento del 2015 que habla sobre la política de suelo. Hay documentos mucho más recientes que hablan sobre el problema de la vivienda. El propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha convocado a mesas para abordar el problema de la vivienda. Me recuerdo una en especial el año 2019, o sea, súper reciente. Entonces, se terminó el tiempo de los diálogos, de las mesas de consenso. El consenso técnico ya está. Ahora lo que necesitamos es consenso político para comenzar a implementar los cambios. Y aquí lo que nosotros mostramos en este documento de trabajo, que es breve, que es bastante puntual, pero que existen ejemplos en los cuales nosotros podemos tomar como referencia. Y no se trata de copiarlos tal cual, porque son, tal como lo hemos estado discutiendo, son realidades que son absolutamente distintas a las chilenas, pero muestran una guía, un camino al cual podemos seguir. Por lo tanto, se terminó el tiempo del diálogo, comenzó el tiempo de la implementación. Muchas gracias, Luis, nos queda clarísimo. Bueno, eso es de alguna forma lo que también está diciendo el país de distintas maneras ya hace un rato. Estamos llegando al final de nuestro podcast. La ciudad es nuestro laboratorio del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Hoy día hemos estado conversando sobre el documento de política pública Vivienda Asequible, aprendizajes desde Barcelona y Londres. Y antes de terminar, este es un año importante para nuestro país, es un año donde estamos pensándonos, así que no podemos terminar sin la pregunta constituyente. No necesariamente abordamos la Constitución acá, de algo hablamos, pero nos parece interesante reflexionar, ya que el tema ha sido los déficits de vivienda. Les quisiera preguntar si el derecho a la vivienda debería estar asegurado constitucionalmente, o cómo debería figurar en nuestra Constitución. Primero quisiera aclarar qué es el derecho a la vivienda. Según las Naciones Unidas, el derecho a la vivienda involucra lo siguiente. Primero, seguridad legal de la tenencia, que quiere decir que la gente esté segura y no la echen de su casa, ya sea en propiedad, en arriendo o en otro tipo de tenencia. Segundo, disponibilidad de servicios, materiales, equipamiento e infraestructura a la hora de producir vivienda. Tercero, asequibilidad, que es el tema central de este documento de política pública. Cuarto, habitabilidad, que tiene que ver con que la vivienda sea de buena calidad para quien lo habite. Quinto, accesibilidad universal, para que sea apropiada para la gente con capacidades diferentes.
Sexto, localización adecuada dentro de las áreas metropolitanas y las ciudades. Y séptimo, adecuación cultural, de modo a tener un producto material que reconozca las prácticas socio-residenciales de diferentes culturas. Todo eso debería poder cumplir una vivienda que esté inscrita dentro de una constitución, y así lo deberíamos hacer en Chile. Estos principios están inscritos en muchas legislaciones y en muchos cuerpos legales alrededor del mundo. Ahora, en nuestra constitución actual, mucha gente dice que la vivienda no aparece, pero la vivienda, la verdad es que sí aparece, y aparece muy al estilo de la constitución del 80 en dos sentidos. Primero, a nivel de subsidios, con todo lo que se estipula respecto de la subsidiariedad, y segundo, a nivel de propiedad privada. Y la vivienda como la tenemos hoy en día es exactamente eso, propiedad privada y subsidios. Así está asegurada y así está construida en la Constitución. Entonces, las ideas fuerzas que deberían entrar en la nueva Constitución sería, primero que nada, cambiar este sistema de subsidio habitacional, que no es un cambio directo, o sea, no va a estar directamente en la Constitución, pero implicaría cambiar la subsidiariedad de la Constitución por la garantía. La garantía de la calidad de la vivienda, la garantía de la seguridad de la tenencia, la garantía de la cohesión cultural, etcétera. Todo eso puede estar en la Constitución. Luego, un tema que es polémico, pero que ha estado en las discusiones de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que son las posibilidades de expropiación. Muchas veces en debate urbano se habla de la función social del suelo y nadie sabe muy bien a qué se refiere eso, pero un caso, un ejemplo súper concreto al respecto es decir, bueno, hubo un terremoto o hubo un gran incendio, hay que comprar terrenos para construir vivienda urgentemente y hay un tremendo terreno súper bueno, pero resulta que el propietario no lo quiere vender. Y la gente se queda sin vivienda o se la tienen que construir muy lejos de donde estaban originalmente. Bueno, ahí el Estado debe tener la capacidad y el poder para expropiar. Pero hoy en día con la protección constitucional a la propiedad privada no se puede hacer. Lo mismo con las posibilidades de compra preferente. El Estado no se puede poner en último lugar de la fila después de otros compradores privados para comprar un terreno que va a cumplir una función social. También eso tiene que ver con la función social del suelo. Además, es importante para una nueva constitución eliminar las restricciones que actualmente tiene el Estado respecto de competir con el mercado. Hoy en día, el hecho de poder tener una nueva CORMU, una nueva CORBI, que son temas que se discuten a nivel urbano, tiene la barrera de que el Estado no puede competir contra el sector privado. Es decir, no puede construir vivienda de clase media o vivienda que no califique como vivienda social, justamente porque la Constitución no lo permite. Y por último, es importante también dar la posibilidad de diversos tipos de propiedad, y eso sí puede quedar establecido directamente en la Constitución, que se vaya más allá de la propiedad individual y que se abra la posibilidad a la propiedad colectiva, o separar, por ejemplo, la propiedad del suelo respecto a la propiedad de la construcción, etc. Es decir, que haya más variedad justamente en los instrumentos, en los actores y en las formas de asegurar esta idea general y un poco abstracta que es el derecho a la vivienda. Muchas gracias, a mí me queda, no sé si del todo claro, porque me hablaron de hartas cosas nuevas, que yo creo que quienes nos escuchan también tal vez les quedan dando vueltas las ideas de pensar la propiedad de otra manera, de pensar el tener casa ya no como algo para toda la vida. Entonces me parece que son cosas súper importantes cuando estamos pensando nuestro país de otra manera. Les agradezco montones. Hoy día estuvimos conversando con Luis Fuentes, él es director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, y con Javier Ruiz Tagle, quien es profesor de la misma entidad. Ambos, por supuesto, son investigadores del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Así que muchas gracias a los dos y muchas gracias a quienes nos escuchan. El Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, nace en 2013, fruto de la colaboración entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción. Cuenta con recursos del Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias FONDAP, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, del Gobierno de Chile.